Bueno, muy buenos días. Agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir después de este día y medio tan extraordinario que ha permitido emocionarnos con la panela, creo que, y ver grandes posibilidades para el país. Quiero primero hacer dos comentarios introductorios. El primero, en el año 1905, que para muchos es conocido como el año Einstein, ustedes saben que Albert Einstein ese año, cuando tenía solo 26 años de edad, tuvo tal vez su mayor producción y el centro de sus tres grandes aportes a la física, a la matemática y, por qué no decía, a la reflexión filosófica. Y hubo algo muy importante que dijo, ya lo decía desde los 26 años, se equivocan completamente quienes creen que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Se equivocan bueno, no sé en alemán cómo se dice de cabo a rabo, que él hablaba en ese momento, pero la traducción es más o menos así. Él decía, se equivocan de cabo a rabo quienes creen que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Es la única. Es un tema que creo que es absolutamente fundamental para los procesos que tenemos que vivir. Y cuando ustedes han visto temas tan alentadores como lo que hemos tenido este día y medio, este tema y esa frase de Albert Einstein que resuena en todas partes nos puede alimentar mucho sobre ciertas actitudes, procesos y conductas que tenemos que estimular. Y el segundo tema tiene que ver con una serie de elementos que están ahí presentes, pero parecieran invisibles y hay que hacerlos visibles. Me refiero a lo siguiente, son varios, pero menciono los siguientes tres. Uno, los egos crecidos. Los egos crecidos no son simplemente un tema del jet set o de las discusiones de dirigentes políticos. Los egos crecidos son un problema al interior de las organizaciones o entre organizaciones y parte de la vida diaria. Tiene mucho que ver todavía con nuestro subdesarrollo como especie, como seres humanos, donde a veces se privilegia mucho el tener y el saber y poco el ser. Ese tema de los egos, haciéndolo visible, nos puede ayudar a entender mucho más cómo facilitar procesos de transformación, de competitividad y de inserción exitosa en el mundo. Otro de esos temas que aparece como invisible, o no tanto invisible, pero no visto desde la perspectiva que nos podría ser más útil, el del abuso del alcohol, el de los borrachos por ahí avanzando. No es un problema para los sacerdotes, los pastores, los psicólogos, es un problema central de funcionamiento de nuestra sociedad. Todavía en Colombia, a pesar de que hemos disminuido muchos indicadores de violencia, seguimos teniendo en los últimos 20 años 5.000 muertos por año en accidentes de tránsito, donde el conductor o el peatón iba borracho. Más del 90% de los casos denunciados de maltrato familiar, el agresor o la agresora son fundamentalmente agresores, pero cada vez hay más mujeres golpeando a sus maridos. Bueno, que ustedes han visto el último año algo tremendo, por lo menos denunciados públicamente, 32 maridos que han asesinado a sus mujeres. Algo muy grave está pasando, pero casi siempre asociados a uso del alcohol. Y otro tema que también pareciera invisible, pero tiene que ver fundamentalmente con esto, que es el tema de la impuntualidad, de las reuniones que empiezan tarde, que se demoran más de lo previsto. Y muchas veces, eso pasa mucho en la cultura latinoamericana, no todo el mundo afortunadamente, pero llega una reunión y dice, no hemos empezado porque los importantes no han llegado. No, si ya no llegaron, dejaron de ser importantes. Pero las graves consecuencias económicas y sociales que tiene para una sociedad no tener racionalizado y visibilizado lo que significa el tema de la impuntualidad, de las largas colas, de las largas esperas, de las reuniones impertinentes y no productivas, tiene que ser parte esencial de la reflexión. Y aquí de muchas maneras, al centrar el tema en el ser humano, se ha hablado de eso. Quería entonces esos dos comentarios introductorios. El de Einstein, que lo tengamos como de fondo, en 1905, en el año Einstein, con sus las tres grandes semillas de sus contribuciones a la física cuántica y al desarrollo de la ciencia, y su elemento de que el ejemplo es la única forma de enseñar. Y segundo, la necesidad de la visibilidad de elementos como los egos crecidos, el mal manejo o el abuso del alcohol y el tema de la impuntualidad. Muy bien. Voy a hacer 5 reflexiones. Vale la pena decir a esta hora tan temprana que todo lo que voy a decir ustedes se lo saben. O sea que perfectamente sobraría estar yo aquí. Aquí me invitaron, me mandaron un pasaje, me tuvieron aquí alojado en este hotel
y dicen, ¿y para qué va a estar este señor aquí si nos dice algo que todos sabemos? Sucede que hay muchas cosas que sabemos, pero no siempre la ponemos en práctica o la convertimos en algo que la pasemos de aquí y a la acción. Por eso vale mucho la pena que sobre ciertos elementos que son fundamentales y a partir de la experiencia que hemos visto, muy útil ahora el estudio presentado y ahora el que va a venir ahora, estaba hablando con la directora del ICONTEC, que varias entidades públicas nos vamos a sumar a este estudio para conocer no la percepción interna de las entidades públicas, sino la de los ciudadanos, pues vamos a avanzar en esa materia. Entonces, yo les digo, espero que estas reflexiones, así sepan ustedes lo que estamos diciendo, nos sobren y nos ayuden mucho a impulsar ciertas tareas que ya se están desarrollando y a darle comienzo a otras. Bien, entonces la primera reflexión. América Latina, continente o subcontinente extraordinario, con muchas posibilidades. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial muchos europeos decían la esperanza de Occidente está en América y sobre todo en América Latina. Si bien es un continente de mezclas, pero esa es la gran heredera de la cultura occidental y esta es la posibilidad del impulso de la civilización. Y nos encontramos ahora que a pesar de tantos avances, vergonzosamente seguimos siendo la región más inequitativa del mundo. ¿Hay avances en esta región? Claro. Hay avances en investigación, en el mundo empresarial, en universidades, gente que se destaca. Sí, hay cosas buenas, pero seguimos siendo vergonzosamente, tristemente, la zona del mundo más inequitativa y en una región con muchas riquezas. ¿Alguno de ustedes ha estado en Etiopía? ¿Puede levantar la mano si alguien ha estado en Etiopía? Bueno, yo tampoco, pero cada 2 o 3 años en televisión se muestran unas imágenes en Etiopía, que es un país extraordinario, muy diverso, mucho más grande en población que nosotros, tiene unas regiones muy bonitas, pero tiene mucho desierto. Y ustedes ven sistemáticamente cada 2 o 3 años que hay problemas de hambruna y niños tirados en el desierto haciendo colas para buscar un oasis, muriéndose, barrigones y con los moscos en la nariz y en las orejas. Eso es tremendo, dramático. Y dice, qué tragedia. Pero que eso pase en esta región, con semejantes riquezas y semejante biodiversidad, eso nos tiene que llamar a muchas reflexiones. No simplemente ir con el dedo acusado, porque es muy fácil decir, eso es culpa de otros. Eso es simplemente tema de los políticos. Como si en un país tuvieran por un lado unos políticos por allá podridos y la sociedad perfecta. ¿No? Los gobiernos son un reflejo siempre de la sociedad donde están. Por eso, más que andar con el dedo acusador, ustedes saben lo sabio que es la naturaleza. Cuando uno dice, este es el culpable, por lo menos con 3 dedos está uno señalando a sí mismo. Pero si vemos el tema de América Latina, también veamos el de Colombia. Quise poner el mapa completo de Colombia porque muchos no ven este mapa. Y por lo tanto no tienen toda la dimensión ni siquiera física y espacial de lo que es el país. Y este país extraordinario, lleno de riqueza, 2 mares, 3 cordilleras, órbita geoestacionaria, un poquito de café, de petróleo, de carbón, gente muy valiosa, Shakira y Juanes y Premio Nobel de Literatura y mucha gente valiosa. Pero a horror, a pesar de muchos avances y cosas tan positivas, este país, en esta zona tan inequitativa, es uno de los más inequitativos del mundo, con unos problemas que deberíamos haber superado hace mucho tiempo. Tal vez en parte es porque no lo conocemos. Por ejemplo, obviamente no es el espacio, pero ustedes saben que más del 90% de los colombianos, lo dicen las encuestas y los exámenes, no saben, por ejemplo, que Colombia limita con 11 países. Puede que saber eso no transforme nuestras actitudes, pero no saberlo nos hace mucho más ignorantes sobre el país. Mucha gente no sabe que Colombia tiene 1.102 municipios y, por ejemplo, solo 1.101 alcaldes. ¿Y por qué? Porque hay un municipio en Colombia que no escoge alcaldes. O muchos no saben que en ese territorio, en la parte continental, el 15% del territorio colombiano no pertenece a ningún municipio. Es decir, el 15% de Colombia no elige alcalde, no tiene concejales, no tiene CISBEN y tiene un sistema rarísimo y el 98% de los colombianos no sabe que eso pasa. Y eso tuvo incidencias con la Casa Arana y con la guerra con Perú y en la época de la bonanza tigrera y de los secuestros, y no sabemos mucho de eso. No lo conocemos. Cuando uno no conoce algo, tal vez no lo quiere tanto. Y eso es posible que tenga que explicar ciertas de nuestras conductas de vivir espaldas al país y a veces actuar con mucho desprecio y desconocimiento. Miren un tema antes de pasar al segundo comentario. Que haya diferencias en una sociedad, bienvenido, es bienvenido.
que si alguien tiene que denunciar algo, que lo haga, que haya discusión, que haya muchas opciones culturales, religiosas, políticas. Pero una cosa es esa y otra actuar con rabia o con odio o con rencor. Eso no corresponde a un buen desarrollo del ser humano. Aquí se ha hablado durante día y medio de cómo cualquier sistema de calidad para que sea sostenible, cualquier transformación de una empresa, desde las más grandes del país mencionadas aquí hasta la experiencia dulce del trébol con la panela, han mostrado que el tema fundamental es el ser humano, pero seres humanos llenos de odio y de rencor no pueden generar una empresa, ni una sociedad, ni un país mucho más competitivo, ni mucho más feliz. Hagan un ejercicio, lo hemos hecho en distintos talleres recientemente. Tomen ahora, cuando estén en el receso, el computador y métanse a cualquier página de cualquier periódico, revista, programa de televisión de Colombia, y luego hacen lo mismo con cualquier país del mundo, y les apuesto que no me equivoco. Siendo muy generosos, el 95% de los comentarios que van a leer después de cada columna son absolutamente negativos, enfermizos, y no pasa así, se los aseguro, y pueden hacer el ejercicio, por eso los reto, háganlo ahora en un rato, con el resto del mundo. No es ese nivel. Miren los comentarios de la gente, no pasa de Teodora guerrillera, narcoparamilitar, asesino, descalificación, destructivo, diariamente, y eso es muy triste decirlo. En un país tan extraordinario como Colombia, cientos de miles de compatriotas nuestros, tal vez muchos de los que están aquí, es posible, estadísticamente es perfectamente posible, pero todos los días y todas las noches, cientos de miles de compatriotas nuestros se sientan en un computador a vomitar rabia, rencor, y eso no contribuye a una mejor sociedad. Y eso tiene que ver con los temas de calidad, tiene que ver con la competitividad, porque es nosotros como seres humanos cómo actuamos y cómo nos comportamos aquí. Muy bien, vamos al siguiente comentario. Para que esta sociedad, porque la pregunta es si esta sociedad es tan extraordinaria con tantas cosas positivas, pero esta zona y esta región, este subcontinente de América Latina, a pesar de tanta riqueza, sigue siendo la más inequitativa del mundo, con semejantes contradicciones, ¿qué debemos hacer? Hay algunos elementos que han quedado claves, pero hay dos elementos en los cuales en general hay consenso, uno en el cual claramente hay consenso, pero el segundo no hay tanto. Y lo que espero es que, ojalá los que estemos aquí, tengamos ese convencimiento y nos permita actuar e impulsarlo. Hay dos factores que hay que impulsar para que esa transformación se dé mucho más rápidamente. Ya nos cogió la noche, por eso hay que acelerar los procesos. Uno es cómo se logra niveles de educación de calidad, ojalá para todos, pero cada vez más creciente, porque el mayor reproductor de inequidad en nuestro subcontinente se llama la desigual calidad de la educación. Hay, en general, pues con muchas excepciones, pero en general hay muy buena educación para los que tienen más posibilidades y regular o mala calidad para los que tienen menos posibilidades, o ninguna. Ese es el principal factor reproductor de las inequidades y de las desigualdades y pobreza en el continente. Claro, requiere que la economía crezca, que haya mucha mayor fortaleza institucional, pero si no hay una buena formación y una buena calidad en la educación, no se puede aprovechar esas posibilidades del desarrollo. Pero el otro elemento, y esa es la razón de mis reflexiones siguientes, es que hay un factor que puede transformar positivamente el resto de la sociedad si se utiliza bien, y es que las agencias de gobierno, las entidades públicas, transiten rápidamente por las sendas de la excelencia, utilizando, puede ser cualquier elemento, pero como elemento fundamental, los sistemas de calidad o los sistemas integrados de gestión. Hay suficientes evidencias en los últimos 20 años en el continente que cuando una entidad pública entra por esta senda, mejora los niveles de eficiencia, de calidad, de escuchar al ciudadano, puede rendir transparentemente las cuentas y en general es mucho más barato para la sociedad y puede producir mejores resultados. Y más aún en una sociedad como la nuestra, en la de América Latina, donde gran parte de la educación y de la salud es pública, y si no se aplican allí los sistemas de excelencia y de calidad, pues no se van a transformar en mejores elementos para que toda la sociedad pueda funcionar mejor y haya más empresa privada, haya más iniciativa individual, haya más trabajo comunitario, haya más investigación. Por lo tanto, si América Latina, subcontinente extraordinario con muchas riquezas y biodiversidad y gente muy valiosa y con avances, pero que sigue siendo hoy la zona más inequitativa del mundo, quiere acelerar el paso y cambiar esa circunstancia, además de trabajar como tiene que hacerlo en el tema de la educación, y en la penúltima reflexión haré una anotación sobre el estudio reciente de hace 2 meses entregado por el BID, tiene también que concentrarse en que sus instituciones públicas entren por esta senda.
Vamos al siguiente punto. ¿Qué está pasando con las instituciones públicas en el continente? Hay algo esperanzador, pero noticias duras y tristes. En el continente, hablo de América Latina y el Caribe, pero voy a concentrar más la reflexión sobre América Latina. Hoy, año 2012, con los datos que tenemos disponibles, y vengo de un encuentro que terminó antier en Chile, donde hubo una reflexión sobre los gobiernos locales en el mundo, comparando con experiencias de 4 continentes, Asia, Europa, Oceanía y América, solo nos faltó África. Solo el 3% de las entidades públicas en América Latina y el Caribe tienen algún nivel, por lo menos certificado por un tercero de calidad, para hablar solo de una norma básica de la 9001. En Colombia algo hemos avanzado. Hace 10 años eran solo 60 entidades públicas, empezando por Ecopetrol, cuyo caso se vio aquí, la Previsora y otros más, 60. ¿Saben ustedes cuántas entidades públicas hay en Colombia? ¿Alguien tiene alguna idea de cuántas entidades públicas tenemos en Colombia? Si no saben, o alguien quiere arriesgar un número. 4.000, hay alrededor de 4.000. Parta de que hay 1.102 municipios, hay 32 departamentos, 300 entidades centralizadas del nivel nacional, 16 ministerios, más o menos 1.000 hospitales públicos y más o menos 1.000 empresas de servicios públicos públicas, algo más de 4.000 entidades públicas. En el año 2002 solo teníamos 60 entidades con algún tipo de certificación. Hoy ya vamos en algo más de 400. Ahora el informe mostraban como 400, algo más 300 certificadas. Hay bien ahora cerca de 80 en proceso de certificación. Y hay como 200 más en camino. Entonces uno dice, bueno, eso es positivo. Porque cuando se hace el análisis de lo que ha pasado con esas entidades, se encuentra que en general hay mejores resultados. Pero miren lo siguiente. Solo hoy estamos al 31 de agosto del año 2012 de la era cristiana. Y solo el 10% de las entidades públicas tienen algún tipo de certificación de estas. Tenemos entonces que acelerar el proceso. Y ya existe una ley para nivel nacional y una serie de requerimientos, pero la mayor exigencia es si la sociedad como tal convierte esto en una exigencia de la sociedad y exigencia política, porque no hay nada más, se los aseguro, no hay nada más que ayude a enfrentar la corrupción, el desorden, el delito, que sistemas como estos, porque cuando usted tiene la luz del sol, como dicen en mi tierra, Pensilvania, no hay nada mejor que la luz del mono Jaramillo. Cuando usted está a la luz del sol, tiene las cuentas claras, las tiene que poner en línea, tiene que tener los objetivos, tiene que medirlos, eso genera posibilidades de mucha más transparencia. Tenemos entonces en América Latina ya pasamos del 1,5% al 3% en los últimos 10 años en entidades certificadas en el sector público, se duplicaron, esa tendencia hay que avanzarla. Y en Colombia pasamos del 1,5% que eran 60 entidades a 400 ahora, o sea, el 10%, hay buen avance. ¿Qué deberíamos impulsar básicamente en estas instituciones? Fundamentalmente 2 temas. Unos sistemas de certificación básicos, pero concentrados en el ser humano. Y ahora menciono algunos elementos y por qué voy al tema del ego y cómo se concentra esto desde la panela de ayer hasta el Banco de Colombia de antier, y Ecopetrol, y Sura, y Nutresa, y Cenicafé, las experiencias que aquí se han relatado y lo que se vio ayer sobre el tema del riesgo y de las no conformidades y de ir a las causas fundamentales, cómo todo eso tiene que ver con estos 2 elementos. Si hay un camino sistemático para que en este país y en la región logremos que todas las entidades del sector público, no el 10%, el otro 90%, entren con unos pasos básicos en unos sistemas integrados de gestión y haciendo un énfasis muy grande en el crecimiento humano, yo no tengo la menor duda que podremos entregar una sociedad mucho mejor, con mucha menos inequidad, porque eso va a facilitar la vida del ciudadano, va a facilitar la actividad y la iniciativa privada y nos facilita todas las actividades. Ustedes imagínense, usted llega a un estado y dice, yo soy una empresa multinacional o nacional, una empresa grande o pequeña, ¿qué trámites tengo que hacer aquí? No sabemos. ¿Cuánto se demora este trámite? Depende. Si el sector público tiene claridad sobre las reglas, sobre el tiempo que se demora, sobre quién responde, sobre cómo y cuándo, eso le facilita la vida a todos. Reduce costos de transacción, permite ser mucho más competitivos, facilita la competencia internacional y facilita que se pueda crecer. Por eso, que el sector público crezca es absolutamente fundamental para que el sector privado y comunitario y social pueda avanzar. No nos equivoquemos. No podemos tener un país desarrollado y un sector privado competitivo si no transformamos radicalmente el sector público. Y como no hay que esperar milagros sino avanzar en la construcción, pues qué mejor que lograr que experiencias que están dando resultados las impulsemos. Sistemas de gestión de calidad en general, los sistemas integrados de gestión,
y muy concentrados en el tema humano. Esto le hemos puesto un nombre muchos, lo digo mucho porque en una red que se formó hace algunos años, donde están haciendo parte 12 países de América Latina, se le empezó a llamar, por iniciativa de algunas personas de Colombia, esto significa que hay que trabajar calidad con calidez, para que quede claro en el mensaje que tiene que haber una serie de implementaciones técnicas, ver cómo son los procesos, cuáles son las entradas y las salidas, cómo tenemos procesos de mejoría continua, cómo es el enfoque al ciudadano, al cliente, con liderazgo de la dirección, con trabajo en equipo, con manejo de procesos, con todos los elementos básicos, pero poniéndole a esto corazón y transformando el ser humano. Pues ahí están los dos elementos, uno podría decir calidad con calidez. ¿Qué hemos encontrado que puede facilitar el proceso? Dos elementos, y les voy a mencionar. Trabajar sobre, como pretexto, la implementación de 4 normas básicas, y segundo, talleres de humildad, así como lo oyen, talleres de humildad. El primero, dependiendo de las entidades, estamos hablando de las públicas, hay alguna serie de productos o servicios que tienen que entregar, y algunos de ellos tienen ciertos requerimientos técnicos, y de las miles de normas certificables hoy, pues si hay alguna específica de esa entidad debe trabajar en esa, pero hay 4 que si se desarrollan con seguridad hacen que la administración pública sea más flexible, más ágil, más clara, reduzca trámites, sea mucho más eficiente, reduzca costos y le facilite la vida a los ciudadanos. Muy conocidas porque son de las más conocidas en este mundo. La ISO 9001, en materia de calidad, en materia ambiental la ISO 14001, en materia de seguridad y salud ocupacional, lo que muchos llaman para el cliente interno y las partes interesadas, la norma que ustedes saben más universal, la norma británica, la OSAS 18001, y en materia de seguridad de la información y confiabilidad y oportunidad de la información, la norma ISA 27001. Ese conjunto de normas, en el momento en que están aplicadas en una entidad pública, y lo pueden decir las poquitas que tienen esas 4 certificaciones hoy en Colombia, son entidades modelo, son las mejores. De las públicas, ustedes la ven, no necesitan que les muestren un certificado, se ve por la agilidad, se ve por la rapidez, se ve por cómo funciona. ¿Y con cuál se debería empezar? Pues por el principio, con una que es con quienes casi todos empiezan, que es con la ISO 9001. ¿Saben por qué fundamentalmente? Porque si se vive y se logra además llegar a la certificación, el equipo humano termina entendiendo que esto es un proceso y que el cambio más importante es el cambio cultural, porque en muchas entidades pasa que al principio se identifica esto con un procedimiento, y entonces que mire cuáles son los procesos y los macroprocesos y cuáles son nuestros clientes y cuáles son los insumos y cómo es la mejoría continua, y termina convertido todo a veces en cómo documento esto, cómo es la evidencia. Entonces, o termina en muchas entidades y pasa, creo que no estoy hablando de algunas raras, para muchos de ser común, no, eso déjeselo a los de calidad, lo que hay que colocar la evidencia, que vaya a la reunión de calidad, como si no fuera un sistema de calidad, un sistema integrado de gestión, la forma de liderar, gerenciar y llevar a una entidad para que preste mejor su servicio. Si ustedes lo ven, en el fondo, un sistema de calidad, un sistema integrado de gestión, no es más que hacer las cosas de manera organizada, metódica, disciplinada, facilitando las cosas a todos, con ciertos estándares, con ciertas listas de chequeo, con ciertos procedimientos para garantizar trazabilidad, mejoría continua. Esa es la esencia. Aquí se mencionó ahora, ya desde la ley 872, el desarrollo de la norma 1000, norma técnica de calidad de la gestión pública, que básicamente tomó su espíritu y sus definiciones y requisitos y debes de la norma 9001 y en su segunda versión las hizo algunos ajustes, y que tiene como característica fundamental que además de los 8 principios básicos de la norma ISO 9000 y de la familia, digamos de la familia 9000, le agrega los de coordinación y los de transparencia, pero en esencia es lo mismo. La importancia entonces de iniciar con un proceso con 9000 es porque para poder lograr llegar a certificarse se tienen que dar cuenta que el tema no es simplemente de documentar, ni de evidenciar, ni de contratar un equipo de consultores, que se requiere fundamentalmente un tema de cambio humano. ¿Y cuáles han sido las dificultades fundamentales que se han presentado en las entidades públicas? Y hablo de Colombia y América Latina. Les digo, vengo muy fresco del seminario que acabamos de compartir con gente de 4 continentes, viendo específicamente el tema de gobiernos locales. Y es impresionante cómo en Chile o en Brasil, en México, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, poquitas entidades hay, pero casi los problemas son los mismos. Miren básicamente estos 5. RAC, archivos, diferencia de empleados, no escuchar al cliente y exigencias a los proveedores.
Eso es bueno señalarlo porque en Colombia tenemos esas más dificultades que están en todo el continente y si trabajamos sobre ellos podríamos rápidamente facilitar este proceso de calidad en el sector público. Uno, RAC. RAC, como ustedes saben, es resistencia al cambio. Siempre hay una zona de confort, uno prefiere más hacer las cosas como están. Si esto me ha funcionado, yo lo he hecho toda la vida así, ¿por qué no? Y eso solo se cambia, como ustedes saben, con buen ejemplo, con victorias tempranas y con mostrando que otras cosas sirven. A la gente la mueve mucho la emulación o la envidia. Ojalá sea, pero si es la envidia también. Por eso es bueno este seminario, este encuentro. ¿Saben por qué? Porque la gente ve otras cosas y dice, se puede. Mire, empresas tan grandes lo logran, otras más pequeñas. ¿Y qué hicieron? Cuando aquí este hombre, ¿dónde está el hombre del Trébol? Decía, nos pusimos a trabajar con nuestra gente y los que no eran bachilleres se hicieron bachilleres y están trabajando con la gente. ¿Se da cuenta? Y eso va generando una capacidad de compromiso. La resistencia al cambio solo se enfrenta con ejemplo, liderazgo desde la dirección, como lo dice uno de los principios de los sistemas de calidad. Si en esto no hay liderazgo desde la dirección, esto no se mueve. Hay muchas cosas que se mueven de abajo hacia arriba, pero en esta materia, para implementarlo en organizaciones y sobre todo en organizaciones públicas, tiene que haber ejemplo desde la cabeza y eso se llama liderazgo desde la dirección. Pero hay que trabajar también en el tema de, como se los dije ahora, talleres de humildad. Porque, ¿qué pasa? Ustedes han visto, y aquí no me refiero a las entidades privadas, eso con las entidades privadas no pasa, solo con las públicas. Bueno, eso creo yo, ¿no? Es que aquí apareció la bandera mía, o apareció el logo nuestro, o este es de su área, o este es del otro área. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno se mete a vivir dentro de un sistema integrado de gestión, tiene que desarrollar ciertas cosas que le tocan aquí, pero sobre todo aquí. Y eso se llama humildad. Para trabajar en equipo, para reconocer errores, para entender que hay que mejorar, ¿qué mejor que uno ablandarse un poquito y generar talleres de humildad? Ayer, por ejemplo, en la discusión que se daba sobre el tema de ir hasta el fondo, el análisis de causas, no para hacer simplemente aplicar la corrección, sino para aplicar la acción correctiva y para ir más allá. Cuando existen los mapas de riesgo no es para tenerlos ahí como muchas entidades, hay un mapa de riesgo ahí, mire a ver qué es lo que pasa. No, la esencia de un mapa de riesgo es anticiparse y definir acciones preventivas, es decir, como lo dice técnicamente la norma, eliminar las causas que pueden generar esa no conformidad. Pero ustedes lo han vivido, por lo menos en 5 instituciones en que he tenido la posibilidad de vivir y trabajar y participar en equipo, y en las cuales todas han terminado con este conjunto de normas y se han transformado muy bien para el servicio de la comunidad. Pasa que alguien dice, ¿qué tal aquel? Le puso una no conformidad, ¿cómo le cae mal? Y se convierte, y no estoy hablando del mundo imaginario, se convierten en problemas personales, se rompen relaciones humanas, se destruyen equipos de trabajo, porque ¿cómo es que está no conformidad? ¿Cuál es el problema? Entonces tiene que volver uno a recurrir a lo que siempre la gente dice, los grandes gurúes, por favor, duro con el problema, suave con la persona, hágalo sencillo, hágalo fácil, pero eso lo que requiere es un tema fundamentalmente de actitud. ¿Cómo se hace eso? Con talleres de humildad. Y como en la sociedad colombiana, a pesar de ser una sociedad diversa, extraordinaria, extrovertida, alegre en medio de las dificultades, tenemos problemas de egos muy crecidos, y no solo, como les digo, en la alta política y en el jet set, sino en el día a día de las instituciones y de las personas. Hacer talleres contribuye mucho en esta materia. ¿Y por qué hablo de talleres y no de conferencias? Porque las conferencias, las charlas pueden ser motivadoras. Cuando hay talleres, y de eso hay expertos en todas partes, los talleres ayudan a modificar conductas, hábitos. Ustedes recuerdan que siempre, desde Lao Tse en un lado, Confucio en el otro, o Aristóteles decían, la esencia del ser humano es tener más virtudes y menos vicios. Desarrolle más hábitos, pero eso solo se da con la práctica, con la repetición. Y obviamente, como lo decía Albert Einstein, con el ejemplo, porque usted puede decir muchas cosas, pero si no lo hace, si no lo vive, eso no se transmite. Por eso no se les olvide el primero de los 2 comentarios introductorios, que el que decía Einstein, se equivocan quienes dicen que el ejemplo es la única forma de enseñar, se equivocan, es la única. Por eso tan importante que en las instituciones se trabajen talleres, porque en la sociedad nuestra el tema de los egos crecidos complica las cosas. El otro tema es el de los archivos, ¿quién lo creyera? Algo que ha dificultado mucho, y no es solo en Colombia, en América Latina, avanzar más en el sistema público de certificaciones de calidad y de sistemas integrados de gestión, es entender y poner a funcionar los archivos. Existe una historia entre este es el archivo vivo y es el archivo muerto. Y el archivo muerto es eso, muerto, básica. Y ustedes saben que un elemento fundamental para poder avanzar se llama, y es una de las palabras mágicas en el lenguaje real, sencillo y técnico, es trazabilidad.
Y si los archivos no son claros, no son fácilmente seguibles, no son consultables, no están disponibles, pues son muertos. Uno de los mayores esfuerzos que hay que hacer en la administración pública, también pasa con parte del sector privado, es entender qué es un archivo, para qué sirve, cómo es su utilización, pero además hoy con la ventaja de la tecnología, porque también hay algunos que por resistencia al cambio quieren mantener todo electrónicamente con backup, y lo tienen con backup en la nube, y lo tienen con backup electrónico, y lo tienen con backup en disquetes, que ya disquetes también son parte del pasado, pero quieren tener edificios completos de papeles, con un desperdicio tremendo de recursos. Ese es un cambio que significa no solo el tema tecnológico, sino también el tema de actitud, porque algunos si no están amarrados al papel como que no sienten que eso funcionara. Otro tema que en Colombia no se ha cambiado es, usted está en alguna institución, usted es empleado de planta y está en carrera administrativa, usted sí puede tomar esa capacitación. Usted es contratista, no puede, porque es en Colombia los contratistas supuestamente ya tienen todas sus capacidades. Entonces en las instituciones hay funcionarios de primera, segunda y tercera, y cuando llega alguien en una entidad no pregunta, oiga señor, ¿usted es de planta o es provisional o es contratista? No, yo vengo a que me presten un servicio, una atención. Esa dificultad ya la han resuelto muchos países, y los sistemas integrados de gestión no diferencian. Usted hace parte de la organización, usted tiene que tener enfoque al cliente o al ciudadano o al beneficiario o al usuario, como lo quiera llamar. Usted tiene que entender los procesos, tiene que tener mejoría continua. Pero en Colombia, y por eso lastimosamente no pudo venir hoy la directora de la Función Pública, pero es un tema que estamos insistiendo mucho, esos elementos que afectan la implementación de un sistema hay que eliminarlos. No puede ser que solo si es funcionario de planta y si es provisional o si es contratista no puede, por ejemplo, asistir a estas capacitaciones. No, eso es detrimento patrimonial para el Estado. Es una mentalidad legalista del siglo XIX que no corresponde al objetivo. ¿Cuál es el primer principio de cualquier sistema de estos? ¿Cuál es? El primero. ¿Cuál es el principio fundamental de cualquier sistema de calidad? Enfoque al cliente o al ciudadano. Si ese es, significa que la normatividad colombiana de función pública no tiene enfoque al ciudadano. Como ya de las 4.000 entidades públicas hay 400 en esta tarea y han tenido que sortear de una manera u otra esta materia, pues qué bueno poder saber que debemos impulsar esa materia para que esa discriminación que afecta a los sistemas de gestión del Estado se pueda transformar. Y eso nos ayuda para oír mejor al cliente. Aquí en el informe que presentaba ahora Carlos se señaló lo que pensaban algunas personas de las entidades que ya en Colombia públicas se han certificado. Ahora lo que hay que escuchar es lo que dicen los ciudadanos, que son los que... Esa es la prueba ácida. Y finalmente otra dificultad que tenemos en general en varios países, ya ha cambiado en varios, todavía no en Colombia. Aquí en los últimos 8 años se han hecho 2 intentos y no se ha podido. Y aquí el principal obstáculo ha sido parte del sector privado. Y es que las entidades públicas, cuando vayan a contratar, deben exigir que la empresa que va a dar el bien o servicio esté certificada en ese bien o servicio. Ya vamos 2 intentos. ¿Sabe yo qué les quiero decir aquí? Estamos sembrando semillas para que en los próximos años podamos lograr que eso se vuelva una exigencia del país. Porque si no, nivelamos por lo bajo, tasamos por lo bajo, y las historias siempre son deleznables y las excusas no, son de película. No, es que si usted exige eso, lo que hace es que solo las 4 o 5 firmas más poderosas del país puedan competir y usted saca a la inmensidad de las pequeñas compañías y a las pymes. La historia ha mostrado en países como Corea, como Japón, como Singapur, también como aquí en Colombia, que muchas empresas pequeñas y medianas, si la gente tiene las ganas, lo puede lograr. Y si usted no lo exige, pues quedémonos ahí como hacia atrás. El no exigir y el no permitirse, y lo digo porque he estado en 5 entidades y hemos tratado de lograr eso, se exige. Usted va a hacer una licitación, va a pedir unos productos, unos servicios, exija que quienes compitan tengan las certificaciones del producto o servicio que está pidiendo. No, eso no se puede, eso es discriminatorio. Eso es un tema que tenemos que cambiar. Esos son los 5 problemas fundamentales que hoy tenemos en el sector público y que se pueden perfectamente manejar. La resistencia al cambio, el no entendimiento de los archivos, las diferencias y discriminaciones entre empleados de planta, provisionales, contratistas, el no estar siempre atentos a escuchar al cliente y el no permitir la exigencia de que los proveedores de bienes o servicios estén certificados. ¿Cómo tiene que avanzar esto? Como ha avanzado en el continente y en el mundo, con mucho ejemplo y concentrados en el ser humano. ¿Saben qué ayuda mucho? Hoy, por ejemplo, y eso es una cosa que celebro de este encuentro, le digo aquí a la directora del ICONTEC, que la mayor parte de las presentaciones han hablado de algo que no se hablaba sistemáticamente hace 10 años. Yo llevo por lo menos 15 años asistiendo a este tipo de reuniones.
y ha habido, no sé si todos lo ven tan conscientemente, pero cuando algunos hace 15 años hablaban, haga el esfuerzo en el ser humano, en la calidad, hablaban de temas lúdicos, lo veían como un raro. Parecía como si fuera, dijeron, eso déjelo para pastores religiosos, para psicólogos. Y cada vez más la evidencia ha mostrado que si no se trabaja en el ser humano, en el cambio de actitudes, en la generación de actitudes distintas, lo demás no funciona. Ustedes no pueden tener una entidad, una empresa o un país con sus empresas de calidad y sus productos de calidad si la gente no es de calidad. Es imposible, es absolutamente imposible. Por eso bajémonos de las nubes y nosotros creemos que vamos a lograr insertarnos en la economía mundial sin hacer estas transformaciones en estas conductas, lo que se llaman las habilidades blandas. ¿Puede Colombia ser la tercera economía de América Latina después de Brasil y México? Sí. ¿Tiene con qué? Y lo podría hacer rápidamente. ¿Tiene Colombia cómo crear una gran clase media y eliminar estos problemas de pobreza y de inequidad? ¿Tiene con qué? Pero el factor fundamental, además de la educación, que siga mejorando la educación, y todavía nos falta mucho, pero educación de calidad para todos, es la transformación del sector público. Que ya no sean 400 entidades, el 10%, sino que avancemos para que las 4.000 entidades del sector público tengan este tipo de certificaciones y el mayor esfuerzo para entrar por la 9.001, la 14.000, la 18 y la 27.000, que son como la base que permite flexibilizar a la organización, es trabajar sobre el ser humano, con ejemplos, y los temas de talleres, la lúdica, ayuda mucho, pero además esto hay que ponerle también un poquito de reflexión, por eso estos esfuerzos de benchmarking. Aquí mostraban, digamos que aquí estamos muchos de los que, sin ser expertos en el tema, pero apasionados, ayudamos a impulsar que se creara la primera especialización en Colombia para el sector público, la primera maestría y una serie de intercambios. Hoy, por ejemplo, participamos en redes en el continente donde estamos haciendo intercambios de funcionarios públicos de 22 países para que unos conozcan la experiencia de otros. Yo ahora me vine de Chile, pero ya dejamos a 15 funcionarios colombianos de varias entidades compartiendo experiencias, y ahora tenemos en República Dominicana y en los 8 países de Centroamérica, y experiencias con Brasil, y ahora estamos viendo cómo hacemos el intercambio con Singapur. Porque a esto hay que agregarle reflexión, comparación con el estado del arte, y finalmente tenemos que agregarle cada vez más conocimiento y medir las cosas. Y voy para los últimos 2 comentarios. Uno es sobre las habilidades blandas. Si ustedes recuerdan mi segundo comentario introductorio, después del de Einstein, de que el ejemplo es lo único que sirve para transmitir, hablábamos del ego, de la impuntualidad, del tema que pasa con el alcohol. Si en algo tenemos que trabajar, y por eso estos elementos de transformación de las entidades nos pueden ayudar, es a cambiar ciertas conductas colectivas, y como les mencioné ahora, son invisibles o son visibles desde el lado que no aparecen. El tema del abuso del alcohol en Colombia no es un tema de padres de familia únicamente, ni un tema de psicólogos, ni un tema religioso, es un tema de desarrollo de la sociedad, de política pública, de desarrollo empresarial. Hace 4 años, y lo digo, lo pueden consultar, Red Papás, que es una red de asociaciones de padres de familia en Colombia, presentó un estudio tristísimo, eso fue hace 4 años, de cómo Colombia y Ucrania compartían el primer lugar en un tema nada agradable para nosotros. Los países donde los adolescentes de colegios públicos y privados tenían más problemas de violencia y maltrato y bullying o matoneo. Y asociados, óiganlo bien, en casi todos los casos, en mucho más del 90%, a abuso del alcohol o inicio temprano del alcohol. Entonces veamos lo siguiente, la solución es volver a esta sociedad abstemia. El alcohol siempre ha acompañado a la humanidad. El alcohol, sobre todo el vino y la cerveza, y aquí la chicha y otros más, siempre ha acompañado a las sociedades. Pero en general hay una edad de inicio y hay una forma de manejarlo. Y el alcohol ha tenido connotaciones religiosas o festivas. Y en prácticamente todas las culturas del mundo el alcohol ha sido utilizado para celebrar, para hacer un rito, para estar contentos, no para la destrucción. No para la destrucción. Y siempre hay una edad de inicio. Pero hoy ustedes no ven lo que pasa en muchas sociedades colombianas. Es fuerte, es que yo me he tomado, no sé, media aguardiente o media caneca, dependiendo de la región, o me tomé 8 polas o 6 cervezas, y hay una confrontación y queda como valor de alta autoestima quien empieza a tomar mucho más licor. Ese es un problema que está generando mucho daño y afecta a la competitividad del país, la capacidad de interrelacionarnos y de tener mejores seres humanos. Les mencioné un tema, llevamos 20 años y no hemos podido bajar esto. 5.000 muertos por año en Colombia en accidentes de tránsito, 5.000, y el 90-95% iba borracho el conductor o el pasajero o el peatón.
Y les dije también que más del 90% de los temas de violencia familiar tienen que estar asociados en el alcohol. Entonces, eso es un tema que tenemos que manejar como sociedad. Una norma que en algunas entidades hemos logrado implementar, entre otras fue la primera vez que una norma se implementó primero en el sector público que en el privado, fue cuando en Acción Social se implementó el AD, que lo trajimos como ejemplo aquí de una serie de empresas brasileñas, empresa libre de alcohol y droga, que no es para que la gente deje de tomar trago, es primero para que lo maneje y para que los que están afectados puedan tener el apoyo y eso no destruya su participación laboral, que también termina afectando su vida personal. Ese es un tema fundamental como competencia blanda. El otro es el de la puntualidad. ¿Por qué no podemos empezar todo a tiempo? Yo les digo como experiencia propia. Yo soy de un pueblito de las montañas de Caldas que se llama Pensilvania y he estado en distintas entidades y he hecho el ensayo, porque he tenido la fortuna de poder dirigir algunas entidades, de establecer como regla, porque es un tema de respeto humano, que todo se empieza a tiempo y se termina a tiempo y que se paga una multa el que llegue tarde. Ustedes no saben lo efectivo de eso, porque Maquiavelo decía, le puedes quitar la mujer y los hijos a tu enemigo, algún día se le olvida, tócale el bolsillo y le queda marcado el alma. Desafortunado sobre el tema humano, pero funciona. Pero funciona. Y ustedes encuentran que muchos de nuestros compatriotas van a otro sitio donde está organizado y son cumplidos, empiezan a tiempo, terminan a tiempo. Hace algún tiempo, y ya voy a ir antes de entrar a la última reflexión, el presidente de ese entonces en Ecuador, Lucio Gutiérrez, y más recientemente Alan García, antes de entregar la presidencia en Perú, hicieron estudios con el Banco Mundial y Naciones Unidas sobre el costo de la impuntualidad en esos países. También lo pueden consultar en internet para no darles más detalles. Pero en los estudios decían que por los problemas de impuntualidad en la vida social ecuatoriana y peruana, son muy parecidos, la economía de esos dos países ha dejado de crecer por año por lo menos 1/2 punto del PIB y puede llegar hasta 1,5 puntos. Y les aseguro que si el estudio lo hacemos en Colombia o en Venezuela o en Panamá es muy parecido. Imagínense entonces ustedes las implicaciones sociales, económicas, frente a la pobreza, de si simplemente hacemos algo que no nos perjudica a nadie, no perjudica a nadie, nos beneficia a todos. Pero esto es una habilidad que pareciera blanda. Por eso voy ahora a decir que eso se puede trabajar y se pueden lograr cambios y rápidos. Yo no sé si es tocándole el bolsillo a la gente, obviamente dando ejemplo, pero se puede trabajar. Voy a la última reflexión. En la ciudad de Providencia, que es tal vez la municipalidad que más está hoy reconocida del mundo, para los que no conocen, Providencia es una ciudad dentro de Santiago de 120.000 habitantes, que recibe diariamente 1 millón de personas, cuyo alcalde ha sido elegido por 16 años y ahora va para los 20 años, un hombre que fue militar y fue elegido en una comuna socialista por tanto tiempo, o sea, tiene que ser muy bueno para que haya logrado resultados, pero es un ejemplo de sistema de gestión, de trabajo. Ellos no llaman al ciudadano, sino al vecino. Y en esa reflexión estuvimos viendo pues, qué está pasando en el mundo, y les quiero mencionar, porque no me quedan sino 3 minutos, los 2 casos que son patéticos de hacia dónde tenemos que ir. Uno, Dinamarca, y otro, el estudio del BID sobre los jóvenes desconectados. De Dinamarca estaba el responsable de atención al ciudadano del gobierno de Dinamarca. Y miren el gran reto que están. Ellos tienen todas sus entidades públicas certificadas, en todo lo que se les imagine. Pregunten y por ahí les dicen que sí. Su objetivo ahora es que la totalidad de la ciudadanía de Dinamarca tenga identidad digital. Entonces, cada ciudadano tiene un código digital que lo utiliza por computador, en su teléfono, tiene una serie de seguridades y por ahí paga impuestos, vota, entra a la universidad, y la idea es que todas las transacciones públicas y privadas funcionen con su única identidad digital. Y su gran reto es porque están preocupados porque la fecha, el deadline, la fecha límite es en el 2014. Y hasta ahora solo llevan al 70% de la población danesa y en Copenhague al 83%. Y las grandes preocupaciones de ellos, pues ya obviamente pudimos ver los contrastes, son cómo logran llegar a ese 30% que les falta en toda Dinamarca y el 17% que les falta en Copenhague. Y entonces encontraron que fundamentalmente quienes más les faltan son extranjeros que han llegado, que no conocen bien el lenguaje, que han llegado muchos asilados, entre otros algunos compatriotas nuestros, personas muy viejas o personas con algún tipo de discapacidad. Y su gran objetivo, a 2 años ahora, es lograr que eso del 70% se acerque. Ellos creen que van a llegar al 98% con ciudadanía digital y en Copenhague creen que van a llegar casi al 99%. Es un ejemplo de lo que están pensando hoy. Administradores públicos viendo cómo le facilitan la vida al ciudadano, y el tema no es si las entidades están certificadas, no, ya pasan por certificados y por modelos de excelencia. Están ahora viendo cómo la tecnología se utiliza para hacer la vida más fácil al ciudadano y trabajan conjuntamente sector público y privado. Y por el otro lado vimos algo que fue lo del informe del BID. El BID hace 2 meses sacó un informe que también lo pueden ver, no les voy a detallar porque el tiempo se va a acabar, que es el tema de los jóvenes en América Latina. Y en síntesis dice lo siguiente: jóvenes desconectados. Es un tema muy desesperanzador, pero nos muestra caminos. Dice, hace 30 años en América Latina se dijo,
los países que están gastando más plata en educación primaria y secundaria están transformando la sociedad. Entonces, ya todos habían hecho un esfuerzo en primaria y unos 3 o 4 en secundaria, hagan el esfuerzo en secundaria. ¿Y qué pasaba ahorita? Sí, ¿qué pasó después de 3 décadas? ¿Se hizo la tarea? Sí. ¿Y cómo nos fue? Mal. ¿Qué pasó en estas 3 décadas? Discúlpenme que les diga esto, es una generalización porque siempre hay diferencias y hay algunos ejemplos positivos, pero les muestro el panorama grande. En 30 años la cobertura en secundaria en América Latina dio un salto extraordinario, según el país de 40, 50, 30, hasta 80, 90, 95%. En general estamos en niveles ya entre el 70 y 90%. Uno dice, ¡qué maravilla! Ya no es un subcontinente de gente en primaria, sino con secundaria. Pero cuando va a ver los resultados, y esto se hizo con encuestas a empresarios de transnacionales, de empresas nacionales grandes, de pequeñas y medianas empresas, se les pregunta, ¿qué está pasando con los muchachos que están aquí? Y mire lo que pasa. Dicen, número 1, hay 3 habilidades que hay que medir, las habilidades técnicas, las habilidades para la vida y las habilidades básicas, los conocimientos básicos. Los básicos es como estamos en conocimiento de ciencia, de matemática, y entonces dicen, hace 30 años nosotros estábamos en la mitad del camino frente a los países del norte. Ahora, hemos avanzado, pero ellos nos cogieron más ventaja. Y Singapur, Taiwán, Corea, que estaban por debajo de nosotros, nos pasaron a nosotros, pasaron a ser los europeos y americanos y están mucho más arriba. Primera brecha y gap crecido. Segundo, en habilidades paratécnicas, dicen muy regularcito, de pronto, y mencionan entidades como el SENAI en Brasil, el SENA en Colombia, están formando en cierto tema de habilidades básicas, técnicas que sirven, pero eso lo podemos hacer aquí. La gran diferencia, dice esa encuesta, y vale la pena porque el informe del Banco Mundial que salió hace 20 días dice lo mismo, jóvenes desconectados, los ni estudian ni trabajan, dicen el problema fundamental está en las habilidades para la vida. ¿Saben qué pasa? Dicen, tenemos unos jóvenes, la juventud, hay 30 millones que son ni y vamos para 45, 50 millones, porque ni estudian ni trabajan, porque estamos débiles en matemáticas, en ciencia, en el idioma respectivo, en las temas técnicas más o menos, pero la mayor deficiencia que se encuentra ahora con lo de hace 30 años tiene que ver con trabajo en equipo, saber seguir instrucciones, saber ser creativo, saber ser puntual. Concluyo entonces, este país y este continente tienen posibilidades extraordinarias. Tenemos mucha biodiversidad, tenemos gente muy valiosa, gente muy destacada, pero sobre todo individualmente. Pero seguimos siendo vergonzosamente este país como tal y esta región los más inequitativos del mundo, y eso es una vergüenza. Y eso no depende simplemente que digamos que otros, eso depende fundamentalmente de nosotros, con acciones colectivas y concretas y pasos medibles. ¿Podemos ser la tercera economía de América Latina después de Brasil y México? Sí. ¿Podemos crecer rápidamente en los próximos 10 años la clase media colombiana? Sí. ¿Podemos lograr mejores niveles de desarrollo? Sí. Pero eso requiere no solo hacer un esfuerzo sistemático de educación con calidad para todos, sino, y este es el mensaje que tenemos que multiplicar, que volvamos como exigencia colectiva, que ya no el 10%, sino el 100% de las entidades públicas entren por el camino del sistema integrado de gestión, empezando, como se ha mostrado, por los 4 básicos que hacen más flexible el Estado, más transparente, y sabiendo que la única forma de mover eso es con el ejemplo, con el liderazgo de la dirección y trabajando con talleres de humildad, porque a pesar de lo positivo que hay en esta sociedad, todavía no sabemos manejar temas como el alcohol, la puntualidad y el trabajo en equipo. Así que estoy muy esperanzado en que podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos que esto se multiplique masivamente y que cada uno donde esté, en su municipio, en su localidad, en su empresa, haga que también el sector público se modernice, porque eso le facilitará todas las cosas al sector privado y a los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Alfonso Hoyos. Tenemos una pregunta, si está todo normalizado, ¿cómo lograr el cambio cultural? Se dictan charlas, seminarios, capacitaciones, talleres, y no todo el mundo lo ve bien, sino una carga solo para cumplir. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, como eso lo mencioné, en algunas organizaciones eso es lo que pasa al principio. Eso no funciona sino con victorias tempranas y con ejemplos, porque así como lo señalé, al ser humano lo mueve la emulación o la envidia y el ejemplo es lo más transformador, tiene que empujarse. Hay entidades que empiezan y entonces tienen una dificultad y la otra, pero cuando usted empieza a ver que se reduce un trámite, que ya no se demora 10 días sino 5, que puede reducir costos, que puede prestar un mejor servicio, no hay nada más avasallador, nada más que funcione más que un buen ejemplo. Y esto requiere ponerle mucha pasión, y creo que en Colombia hay mucha pasión.
Así que si ya pasamos de 60 entidades a 400, pues tenemos que concentrarnos ahora en mover las otras 3.600 con mucho entusiasmo, con mucha pasión y aprovechando escenarios como estos para ver desde la panela de ayer hasta las grandes empresas colombianas cómo cada uno puede mover el país y podemos hacer algo en poco tiempo.